Buenas tardes, noches. En Rusia ya son las 12 de la noche, seguramente más. Es un grato momento el compartir con ustedes esta semana, que se llama la Semana de Pushkin, de Alexander Pushkin, que fue un poeta ruso, que sigue siendo el poeta de todos los tiempos, y bueno, la idea es encontrarnos con 3 especialistas en literatura rusa, traductores de literatura rusa, de diferentes autores, pero en el caso este es de Pushkin, y tratar de ver la actualidad. Cuando nos encontramos el otro día para ver de qué íbamos a charlar, la idea era a ver qué podríamos decir de Pushkin y qué tiene que ver, es como el cine, cuando uno hace una adaptación de alguna película, siempre tiene que ver que la adaptación literaria tiene que tener como una reverberación hacia el día de hoy. Les presento a Alejandro González y Omar Lobos, son argentinos, son personas que han traducido muchas obras literarias, tienen a cargo de ellos dos la Asociación Dostoyevsky, la Asociación Argentina Dostoyevsky, y por el otro lado tenemos a un extranjero, pero no tan extranjero, latinoamericano, Rubén Darío Flores, que también él ha estudiado en Rusia en la RUDN, la famosa Universidad de la Amistad de los Pueblos, también es traductor literario, poeta, ha ejercido cargo también como diplomático en algún momento, y hoy día también está a cargo de la Asociación Tolstoy de Bogotá. Es una presentación simple lo mío, después me gustaría que cada uno también hable de qué hace específicamente en este momento cada uno, y hoy vamos a hablar de Pushkin. ¿Querés empezar vos, Alejandro? Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, en lo personal, el contacto mío con Pushkin comenzó desde muy temprano. Como lector, lo sigo manteniendo. Y como traductor, yo traduje los relatos de Bielkin hace relativamente poco tiempo, hace 2 años, 1 año y medio, que es uno de los grandes jalones en la historia de la prosa rusa. Por motivos, bueno, no podemos desarrollarlos plenamente, no va a ser el foco hablar de la prosa de Pushkin, pero ese fue un contacto más íntimo que tuve con el autor, no solamente como lector, sino recrear su prosa, su dinámica y ágil prosa en castellano y su moderna prosa. Uno está traduciendo textos que son de la tercera década del siglo XIX y sin embargo uno siente un palpitar muy actual, muy moderno en esas breves narraciones de Bielkin, además de toda la composición y de todo lo que pone Pushkin ahí en juego. En la división de tareas que nos hemos asignado, yo voy ahí a compartir pantalla, hacer una breve presentación y algunos comentarios mínimos sobre una obra específica de Pushkin para no irme de una punta a la otra. Preferí hacer lo contrario, tomar como una suerte de molécula desde la obra de él y analizar algunos aspectos referidos al eje de nuestra reunión, que es la actualidad de Pushkin. Yo ahora estoy viendo la pantalla que ustedes... ¿Se ve completo lo que yo estoy exponiendo ahí? Tendría que ponerlo en formato diapositivas. Y lo puse. Sliders, ahí me parece que, sí. para que no se vea plenamente la imagen y no el menú. Y ahora yo así lo tengo, me aparece como completo, pantalla completa. Sí, el Zoom sí. Lo que tenés que hacer es abajo, en donde está la partecita roja, ponerlo en presentación. ¿Viste que hay 4 ventanitas? Ahí. ¿Ahí está? No, ahora lo sacaste. Claro, no lo saqué. Bueno, lo vuelvo no a poner. No importa, se veía, ponelo como estaba, que estaba bien. Está bien. Yo porque la pregunta, al ver yo la pantalla completa, dejo de ver el Zoom. Entonces no sé qué pasa. Claro. Como lo tenías al comienzo, así es.
Está bien, creo. Sí. A ver. Ahí. Así yo veo todo el menú, pero puedo hacerlo Perfecto. más grande, ahí. Entonces yo ahí veo la pantalla completa. Entonces, lo que yo decía era tomar una obra de él, una obra que es fundante por muchísimos motivos, que es El jinete de bronce de 1833. Casualmente hoy, 9 de junio, se cumple un aniversario del nacimiento de Pedro el Grande. Si no me equivoco, 350. Hoy justamente a la mañana vi la noticia en las redes sociales. Pedro el Grande nació un día como hoy, 9 de junio. Y justo, no sabía, no estaba yo tan, no tenía tan presente que Pushkin y Pedro el Grande habían nacido casi el mismo día, bueno, con 3 días de diferencia. Y esta obra, El jinete de bronce, justamente los reúne a Pushkin y a Pedro el Grande. Pero el eje que me interesa mantener en la presentación es el que hemos decidido, que es el de la actualidad de este texto. No me voy a concentrar en la historia de la creación, ni tampoco voy a recorrer excepto por algún comentario mínimo podría hacer sobre su trama, no voy a ponerme a contar la historia, pero sí no voy a tratar de analizar cuánta actualidad tiene ese texto para hoy y, en general, cuánto marcó el desarrollo de la literatura rusa desde entonces hasta nuestros días, y no solo de la literatura rusa, sino también de la literatura moderna. ¿Qué rasgos? Ahí tenemos una ilustración, una de las escenas, la escena final prácticamente, la anteúltima diríamos, cuando el jinete Pedro el Grande, Pedro el Grande y el caballo bajan del pedestal y lo persiguen a Eugenio por las calles de San Petersburgo. ¿Qué características tiene esta obra que van a marcar a fuego el futuro de la literatura rusa y introducen una concepción moderna, una forma de representar moderna los conflictos, la conciencia e incluso el espacio urbano y la dinámica de la modernidad urbana? En esta obra, El jinete de bronce, Petersburgo, la ciudad de Petersburgo, va a aparecer como una imagen símbolo, como figura ahí a la izquierda. Si ustedes recordarán, El jinete de bronce comienza con una primera parte breve, que es una oda, en la que Pushkin recrea el modo en que se hablaba hasta entonces de San Petersburgo. El modo de hablar de San Petersburgo era la oda. Como sabemos, hace poco estaba leyendo un texto de Tiniano sobre Chlebnikov, y él decía, ¿no? La mirada desde arriba hacia abajo es la que funda la sátira, y la mirada desde abajo hacia arriba es la que funda la oda, ¿no? La oda es una mirada desde abajo hacia arriba, hay una devoción, hay un reconocimiento, y recordarán cómo comienza El jinete de bronce, Te quiero, Creación de Pedro, y esas famosas estrofas iniciales, donde Pushkin lo que hace es recrear, repito, el modo en el que se hablaba de la creación de Pedro el Grande. Ese era el código para hablar de la obra de Pedro el Grande. Como sabemos, al final de la primera parte, en la última estrofa, Pushkin introduce una nota disonante, venimos leyendo una oda, y de repente aparece un tal Eugenio, que no sabemos quién es, aparece por ahí, y con eso, esa nota que es, repito, es una nota disonante, va a dar paso a la segunda parte, que es la narrativa, si bien sigue siendo en verso, pero comenzamos con una narración, y ahí ya el registro, el modo de hablar, va a cambiar. Y en eso Pushkin está haciendo un giro en el modo de escribir, en el modo de verbalizar la creación de Pedro. La ciudad de San Petersburgo, en El jinete de bronce, va a aparecer como el símbolo. Vamos a ver de qué y de qué manera.
Algo que aparece problematizado y que es muy moderno y actual, en este sentido, va a ser la relación entre la ciudad y el habitante corriente. En el Jinete de Bronce es una obra donde irrumpe, esto lo voy a decir de varias maneras en mi exposición, irrumpe el pequeño habitante, el hombre pequeño, ¿sí? Que va a fundar un tipo, uno de los grandes tipos literarios del siglo XIX y XX, y que va a llegar a la literatura occidental también, es el hombre pequeño. ¿Sí? Si hasta entonces la literatura se concentraba en episodios de nobles, de zares, ¿sí? O de personajes de leyenda, anclados en el pasado, esta mirada es una mirada que empieza a ser horizontal, deja de mirar hacia arriba y empieza a mirar hacia los costados, es una mirada lateral, empieza a ser una mirada democrática, diríamos con los términos de hoy. ¿Sí? Empieza el proceso de democratización de las sociedades modernas, diríamos, en una clave más sociológica. Una de las formas en las que esto se refleja en la literatura rusa es en el modo de empezar a mirar los conflictos. Entonces, comienza a aparecer el drama, el conflicto del pequeño habitante, no del zar, ni del noble, ni de alguien que ocupa puestos de responsabilidad importantes, que deciden los destinos, sino del pequeño funcionario, ¿sí? El pequeño, el artesano. A partir de aquí, la literatura rusa se va a ir poblando de esa mirada. Pareciera que es un fenómeno inevitable, porque también pasaba en Francia lo mismo, recordemos Balzac. La literatura empieza a llenarse de personajes menores. Ya digo, el artesano, aparece la prostituta, aparece el comerciante, el mercader, y eso es una mirada contemporánea, repito, desde lo que implica esa mirada, ¿no? Es mirar al pequeño hombre, que hasta ese momento no era parte, digamos, de la narrativa, no estaba integrado a la narrativa de Petersburgo. Eso se nota mucho en el texto, en el contraste entre la primera parte, donde se habla de edificios, se habla de la magnificencia, y en la segunda parte aparece el drama, la tragedia del pequeño habitante, que le da cuerpo a ese espacio urbano. Un rasgo moderno y también fundante de este texto va a ser los tres ángulos desde los que Pushkin construye el relato, que es el real, el fantástico y el simbólico. Real porque la representación de la ciudad, el lector se reconoce las coordenadas de su mundo, que es lugar simple, digamos lo real o lo realista. El lector reconoce que ese es el mundo en el que él también vive, las cosas que suceden ahí son las que también le suceden a él. Pero San Petersburgo comienza a elegirse como una suerte de efigie, algo simbólico. San Petersburgo expresa la voluntad, es una suerte de como de cristalización de la voluntad de Pedro el Grande. ¿Sí? Esto lo va a ir en el texto va a ir adquiriendo mayor relieve. Y el plano fantástico, no nos olvidemos que estamos en 1833, la literatura fantástica campea, sobre todo en Alemania, las oleadas hoffmannianas fueron llegando a Rusia, y Pushkin aquí también, en este giro, justo lo que representa la imagen, esta idea, la estatua que de golpe cobra vida y empieza a perseguir, momento fantástico que tiene, también está integrado a la representación de Petersburgo, y esto va a marcar mucho el modo en el que Gogol va a trabajar lo fantástico y la representación de Petersburgo, el propio Dostoyevsky, sobre todo en sus relatos de juventud, y bueno, otros escritores de la época. Podemos decir entonces que lo que hace Pushkin en el Jinete de Bronce es crea el código artístico del relato de Petersburgo. ¿Sí? Va a haber un modo de narrar Petersburgo que no estaba antes de este texto, y a partir de este texto comienza a evolucionar en la literatura rusa. El próximo paso lo daría Gogol con sus relatos de la Avenida Nevsky, los relatos de Petersburgo, el Capote. Bueno, en otra clase, en otra reunión podríamos hablar de esto, cómo van cambiando la mirada de la ciudad, qué diferencias van introduciendo primero Gogol con respecto a Pushkin, luego qué vuelta de tuerca a su vez da Dostoyevsky. Dostoyevsky le da voz a este hombre pequeño, que todavía ni en este texto de Pushkin ni en los de Gogol el hombre pequeño va a tener su voz.
es otra forma de representarlo. Con Dostoyevski vamos a acceder a la conciencia de esos hombres pequeños, pero el puntapié inicial indudablemente lo dio Pushkin en este texto. Bueno, la gran relación, que también esta imagen sirve para todo lo que estoy diciendo, es la relación Estado-individuo, y eso es un carácter estrictamente moderno de presentar el conflicto. Eugenio, el protagonista bueno, podremos ahora discutir eso, quién es el protagonista del Jinete de Bronce, si es realmente Eugenio. Aparece solo ante el poder del zar, que representa la propia ciudad de San Petersburgo. Él está viviendo en ese espacio creado por la voluntad y por el deseo y por el arbitrio, porque sabemos que Pedro el Grande fundó San Petersburgo en un lugar imposible, en un pantano, inhóspito. Hasta el día de hoy hay muchos chistes, hay muchos memes en Facebook sobre gracias Pedro por haber fundado acá San Petersburgo, porque es una ciudad que durante mucho tiempo tuvo problemas, bueno, lo que aparece en esta obra, ¿no? Se inundaba, toda suerte de problemas. En El Jinete de Bronce aparece problematizada la relación entre el individuo y el Estado. A través de eso se va a empezar a reflexionar sobre los principales conflictos sociohistóricos de Rusia y sobre el lugar de Rusia en el mundo. En este texto es donde Pushkin acuña la famosa frase de que Pedro el Grande abrió, perforó una ventana a Europa. ¿Sí? Pushkin es muy consciente de la narrativa y contribuyó también a crear una narrativa sobre el lugar de Pedro, de las reformas de Pedro el Grande para la conciencia y para la autoconciencia de los rusos, del lugar de Rusia en el mundo, bueno, posteriormente adquiriría esto la palabra misión, y la relación con Europa, y eso lo vemos que es absolutamente, esto creo que es el punto más actual. ¿Sí? Hoy abrimos el diario y lo que vemos es el conflicto Rusia-Europa. Ese conflicto, digamos, en Pushkin lo coloca muy bien como obra de Pedro. Si bien antes de Pedro el Grande había relaciones entre Rusia, aquella Rusia uterina, moscovita, y Europa, eran relaciones estrictamente, no eran relaciones identitarias, se pusiera en juego la identidad. Pedro el Grande lo que hizo fue, de alguna manera, dicho un poco groseramente, sentó las bases para la esquizofrenia rusa, porque fundó otra capital, una capital que para la conciencia rusa de la época era extraña, era extranjera, construida por arquitectos extranjeros, hecha de piedra, cuando en Rusia era de madera, solamente se podía construir en piedra en esa ciudad, y creó una brecha, una escisión en la conciencia rusa que hasta entonces Rusia no conocía y que desde entonces tiene abierta, algo que ya es irresoluble. ¿Y cuál es el lugar de Rusia? Si es hacia Europa o hacia Asia. Esto va a trazar los últimos 2 siglos de literatura y de reflexión de los rusos, y lo vemos, es muy interesante cuando uno tiene estos textos leídos y trabajados, leer entre líneas los discursos, tanto de hoy los principales referentes políticos rusos, desde Putin hacia abajo, como de los europeos. Es muy interesante cómo pareciera que la dinámica es la misma, no ha habido un cambio desde entonces, como que el teclado sobre el cual se interpreta la realidad sigue siendo este teclado que surge en el siglo XIX y que Pushkin contribuye también a crear. La relación entre el hombre y la sociedad, que también es una pregunta muy, muy moderna, porque anticipándome quizás a lo que viene después, lo que emerge en El Jinete de Bronce es la conciencia histórica. Cuando yo decía antes que la mirada es horizontal, se deja de mirar de abajo hacia arriba, se abandona la oda para empezar con la narración, y no es casual que ahí venga la prosa, inmediatamente después viene la prosa. En esta mirada, el hombre ve en la sociedad
empieza a explicarse históricamente, empieza a explicarse socialmente. Estamos también en el momento en el que van a empezar a surgir las ciencias sociales, las ciencias humanas. Es decir, el hombre comienza a dejar de explicarse en términos religiosos, lo que me pasa es porque Dios lo decidió, o producto del azar, y empieza a haber una explicación histórica. Eugenio lo que comprende en el Jinete de Bronce es que su tragedia tiene fundamentos históricos, y eso comienza con la voluntad de Pedro de construir ahí la ciudad. Un rasgo que introduce este texto, y que también es moderno, es que la obra, la trama del Jinete de Bronce ocurre en muy poquito tiempo, apenas unos días, pero ese fragmento de tiempo tiene raíces históricas. No es un fragmento arbitrario, un fragmento azaroso, sino que todo lo que sucede ahí tiene una dimensión histórica. Es decir, el presente se traza sobre el fondo del pasado. Y ese pasado es Pedro el Grande y sus reformas. Y acá viene la pregunta, ¿no? Esto yo lo puse así acá muy afirmativamente, quizás podríamos simplemente reflexionarlo. Uno podría decir que en una lectura rápida o en una reflexión precipitada, que el protagonista del Jinete de Bronce es Eugenio. Pero en realidad el protagonista del Jinete de Bronce es la ciudad, es Petersburgo. El sujeto del Jinete de Bronce es Petersburgo. Lo que sucede ahí es, la ciudad es la que crea esos personajes, la ciudad es la que crea esos conflictos, y la ciudad es la que crea el modo de resolver esos conflictos. Y esto es muy actual porque, lo decía creo que al principio, uno de los rasgos determinantes de la conciencia moderna es la urbanización, ¿sí? Es el surgimiento de las grandes ciudades. Hasta entonces, hasta el surgimiento, digamos, del capitalismo o el avance de las relaciones de producción industriales, la mayor parte de la población vivía en el campo. Y en el siglo XIX en Europa comienza el proceso de urbanización que no se detuvo hasta hoy. ¿Sí? Cada año, si uno mira las estadísticas, cada año, hasta hoy mismo, es más la gente que vive en ciudades y menos la gente que vive en el campo. Más allá de que la población mundial aumente. Uno de los países que conoció más dramáticamente esta transformación en los últimos 20, 30 años fue China. ¿Sí? Hasta los años 80, no recuerdo los porcentajes, la mayor parte de la población china era urbana, era rural, y en los últimos 30 años, con la explosión del capitalismo en China, la población china se va concentrando cada vez en ciudades. La ciudad emerge como el escenario, ya no es el escenario, es el protagonista, ¿sí? Adquiere una dimensión dinámica. No es el fondo de la acción, sino es la que produce el conflicto. Bueno, se abandona esta magnificencia del Estado, es puesta en cuestión en el Jinete de Bronce. Acá viene un poco el recorrido que hace el personaje a lo largo de la obra. Esa oda con la que empieza el texto pone a San Petersburgo en un lugar magnífico, la magnificencia, pero el texto, la segunda parte, va justamente en detrimento de esta idea y aflora la inundación, es genial como símbolo, porque la inundación es algo que viene desde abajo hacia arriba, ¿no? Y eso también es muy simbólico, el agua que se come, se devora, la creación del Pedro el Grande, uno podría leerla también como es justo 100 años antes de la Revolución Rusa, ¿no? 80 años antes de la Revolución Rusa, es eso que viene de abajo y que se va a empezar a comer esa magnificencia, ¿no? El agua, esa masa informe que sube, pareciera anticipar, uno puede hacer esta lectura simbólicamente, ¿no? Dicho desde hoy, el movimiento del surgimiento de las masas, ¿no? Eso que hasta ahora no estaba integrado en la narrativa de Petersburgo, y Eugenio descubre, y de qué manera, ¿no? Volviéndose loco. La furia de los elementos, que es uno de los temas que aparece, el conflicto entre la cultura, entre la obra humana, la creación humana, y la furia de los elementos, de la naturaleza, la lucha histórica, eterna entre cultura y naturaleza, haya un correlato en la locura de Eugenio, ¿no? La furia de esos elementos arrasa también la psiquis
del hombre pequeño en El jinete de bronce. Ahora, la locura de Eugenio, como sabemos, que aparece reflejada en la escena donde él, con el gesto, con el puño, ¿no?, le dice, ya me la vas a pagar, ya vas a ver, ¿no? Cuando él comprende que el culpable, entre comillas, el responsable de su drama, de su tragedia, es el zar, fue el zar, ese gesto que a él lo condena a la locura, porque inmediatamente visualiza la estatua que lo empieza a perseguir, y esta instancia del poder del Estado que persigue al individuo, y esto también es actual, hasta hoy, ¿no? En la Rusia de hoy, nunca dejó de serlo, pero en ese gesto, donde está la locura, también está la lucidez, ¿no? Eugenio es un loco, pero es un loco lúcido, porque él comprende como que ese gesto es un rapto de lucidez, no solo un rapto de locura, él comprende que el responsable, ya lo dije, de su problema, de su conflicto es el zar, es el poder. Y eso no es ni más ni menos que el ingreso en la historia del hombre corriente, ¿sí? Le cuesta la psiquis, le cuesta la salud mental, en este momento al hombre pequeño comprender eso. No hay todavía una sociedad civil que pueda contener entre el Estado, el poder y el individuo. Él queda desamparado ante el poder al comprender eso, y inmediatamente tiene esta fantasía, o no, porque es fantástico, quién sabe si no fue real, de que fue perseguido por el zar, pero hay una culpa que emerge ahí en el personaje, culpa que luego van a trabajar, por ejemplo, Dostoyevsky, ¿no? En ese gesto de Eugenio, entonces, en ese gesto cuando le levanta el puño un anónimo habitante de Petersburgo al zar, es 80 años antes de la Revolución Rusa, ¿no? Ya vas a ver, y lo vio, porque fue en San Petersburgo la revolución, y 80 años después los bolcheviques hicieron la revolución y derrocaron al zar, ¿sí? Pushkin en esta obra como que está trazando los 100 años que tenía por delante. Bueno, yo un poco los puntos que quería marcar sobre a ver, esperen que no estoy cerrando la presentación. Sobre la actualidad de Pushkin. Bueno, por supuesto que es inabarcable, simplemente me concentré en una obra, toqué algunos aspectos, me parece que en esta obra están muy bien condensados para hablar de la actualidad de Pushkin en términos quizás más sociológicos, ideológicos, pero también en términos de composición, porque yo algo mencionaba, ¿no? El jinete de bronce es casi una despedida al modo de narrar San Petersburgo, y es casi un decirle a la Oda, hasta acá llegaste, no vamos a seguir mirando desde abajo hacia arriba, lo que se viene es un periodo de democratización. Todo lo que vino después no es más que eso. Con avances y retrocesos, Rusia fue conociendo un periodo de democratización que llevó a la explosión en 1917. ¿Sí? El avance, y uno podría decir, la inmanentización de la vida política. ¿Sí? Se va dejando lo religioso de lado y irrumpe la historia y las relaciones políticas y de poder como explicación y como construcción del mundo. Dejo acá y escucho a Omar y a Rubén. Bueno, muy bien. Tenía ganas de discutir a cada momento, a cada palabra, como decía Alejandro. Gracias, Alejandro. Sí, no discutir en el buen sentido, y sentía los pies y después me iba olvidando, digo, no me tengo que olvidar de esto, no tomaba notas. Bueno, es una obra muy emblemática, como que es una obra que de alguna, por ser cronológicamente la última o de las últimas, es una obra que resume a Pushkin y resume la madurez de un joven, la madurez de un joven de 37 años, ¿no es cierto? ¿No? Pero donde de alguna manera se retoma, no voy a decir los tópicos, pero los modos con los que más identificamos a Pushkin, que es el poema, ¿no es cierto? El poema narrativo, pero bueno, a este poema él lo llama poviest, lo llama relato, ¿no es cierto? En una de esas tantas derivas hacia la prosa que él hizo ya a partir de Yevgeny Onegin, o por lo menos
desde promediando la larga composición de Evgenio Onegin, que le llevó 8 años, en el medio del cual estuvo la revuelta decembrista que tanto marcó la vida rusa y al propio Pushkin. Hablaba Alejandro de la prosa, de los cuentos de Bielkin, y bueno, y los caminos que abrió para la prosa, para una prosa que algunos después criticaron, incluso Tolstoy la criticó, cuando la criticó también en un momento donde Tolstoy hacía otra apuesta hacia la prosa, y a mí me parece que la prosa madura o posterior de Tolstoy se acerca más a esa prosa llana, a ver, a Tolstoy le parecía vieja la prosa pushkiniana, ¿no es cierto?, pensándola como prosa literaria, pero Pushkin justamente quería una prosa, lo que él llama, en un momento en que no había manera de escribir en prosa, no se escribía en prosa, no había una lengua literaria para la prosa, Pushkin lo que quería era despojarla de retoricismo. Quería una lengua llana para que se expresaran el pensamiento, la ciencia y la política, se pudieran expresar en esa lengua que no estaba trabajada, y él sentía las dificultades para crear esa lengua. Entonces abrió todos los caminos que pudo hacia esa lengua. Alejandro lo plantea al Jinete de Bronce en el terreno político, estatal, y claro que él ha estado trabajando, porque él no trabajaba la lengua en sentido abstracto, trabajaba la lengua en un sentido cultural, político, social, ¿no es cierto? Y abrió todos los caminos que alcanzó a abrir en ese sentido. Yo no estaría tan seguro de que Pushkin en esa obra impugne la Oda. La Oda es real, creo yo. La Oda a Petersburgo está. Petersburgo le es caro. La obra de Pedro le es cara a Pushkin. Al Pushkin, iba a decir cosmopolita, aunque la palabra cosmopolita, ¿cómo era cosmopolita o se sentía cosmopolita nuestro Rubén Darío? Nuestro Félix Rubén García Sarmiento, sino que Pushkin apuesta a un cosmopolitismo que sería la absorción a la rusa de la herencia del mundo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Pedro el Grande también fue un ruso, que quiso absorber, ¿no es cierto?, la técnica de los países más avanzados, el conocimiento, la literatura, uno puede decir por razones geopolíticas, estrategias, pero me parece que no podemos dejar de lado el componente espiritual, si no pensaríamos que todos obran por puro interés cínico, ¿no es cierto?, y solamente por ambición de poder. Pedro también es un espíritu ruso y cosmopolita a la rusa, que también se interesó mucho por los demás pueblos eslavos, no se interesó solamente por los pueblos de la Europa avanzada, también a sus embajadores, a la nobleza que él destinó a Europa, la hizo interesarse por los otros pueblos eslavos. Bueno, también hay quien dice que también con propósitos imperialistas o ser protector de los demás pueblos eslavos. En ese momento todos ellos, digamos, bajo algún imperio, pero bueno, también había allí, me parece, en ese gran territorio, en ese gran estado uterino, como lo llamó Alejandro, había un deseo de conocer al otro y de conectarse con el otro, ¿no es cierto? Y Pushkin, en esta oda al Jinete de Bronce, ¿no es cierto?, en la primera parte, donde está el zar ahí a la orilla del río, ¿no es cierto?, cuando habla de esto de abrir
una ventana a Europa, dice, Natura aquí nos ha asignado a Europa abrir una ventana, plantar pie firme junto al mar, por olas nuevas para ellas, visitas todas las banderas, para festejo nos harán. Esto es, todas las banderas van a venir a nosotros. Y yo no creo que haya una satirización de la Oda. Con Pushkin no lo podemos saber porque, por supuesto, y podríamos discutirlo a esto largamente, a mí me parece que conviven buenamente y en dosis parejas la Oda, que también por motivos históricos está al comienzo, y lo otro que está pugnando, ¿no es cierto?, en el resto del poema. Y el problema de la estatalidad, el concepto estatal ruso, por supuesto que a mí me lo decían, a este poema lo usan en los colegios para enseñar educación cívica a las jóvenes rusas. Realmente me gustaría saber, y me gustaría estar en una de esas clases para ver la balanza del profesor hacia, porque Alejandro hablaba del hombre, sí, pero el hombre me parece que lo tenemos que correr en el caso ruso del lugar del individuo, tal como nosotros occidentales comprendemos la idea de individuo. Pero a ver, cuando me engancho con el tema del cosmopolitismo de Pushkin, este cosmopolitismo no es necesariamente europeo, porque en nuestra cabeza cosmopolitismo es una relación con las grandes urbes, ¿no es cierto?, con las grandes culturas, y Pushkin tenía una avidez del otro y de lo otro, que también quizás sea muy rusa. Ese estado intrauterino también quiere saber cómo es más allá de Rusia. Una muchacha rusa, de una manera hermosa y emocionante, me preguntaba una vez en una ciudad, en Kozelsk, o sea, no conocía Moscú esta muchacha, y sin embargo me preguntó, ¿cómo es vivir en el extranjero? Yo digo, bueno, yo me reí y dije, bueno, Kira, yo le puedo decir cómo es vivir en América, cómo es vivir en Argentina. El extranjero es muy grande. Bueno, para la conciencia de esta muchacha, es maravilloso. Está Rusia y después está el mundo. Está esto donde vivimos nosotros, que es Rusia, y después hay algo que respecto de Rusia es todo igual. Es lo otro, es la otra cosa que no es Rusia. Y soñaba al menos con llegar a Moscú. Bueno, en esta muchachita provinciana, si vamos a ponerlo en estos términos, estaba también el espíritu de Pushkin y su avidez por lo otro. Pushkin no salió de Rusia. Sí, bueno, llegó a Srum. Y en Rusia también tenía lo otro. En Rusia también estaba su propio otro. Él conoció el Cáucaso, estuvo 2 veces en el Cáucaso. Bueno, estuvo en Crimea, estuvo en Besarabia. Y allí también había otros respecto del ruso típico, o por lo menos del ruso con el que Pushkin tenía más familiaridad en las grandes ciudades, el ruso que Pushkin se podía encontrar en las grandes ciudades que él conocía, ¿no es cierto? Entonces, en esta sed de cosmopolitismo, Pushkin tiene una oportunidad a raíz de un castigo que le infligen, ¿no es cierto?, cuando tiene 20 años, 21 años, ¿no es cierto? Y lo castigan y lo envían a Besarabia,
a Chisinau. Él en el tránsito a Besarabia se enferma en la pequeña Rusia, en Ucrania. Y entonces, bueno, no toma el puesto de inmediato, se encuentra allí con unos viejos amigos, con la familia del general Rayevsky, héroe de 1812, y con los Rayevsky va a hacer su primer viaje al Cáucaso, y también va a recorrer Crimea, la península de Crimea. Bueno, lo del Cáucaso es otro capítulo, después él va a volver al Cáucaso, ¿no es cierto?, en 1829, y ahí es cuando va a cruzar y llegar hasta Turquía, hasta Rum, ¿no es cierto? Pero bueno, a Crimea, la península de Crimea, él la visita una sola vez y él va a soñar con volver a Crimea, una Crimea que el Imperio Ruso, podemos decir que ha reconquistado de los mongoles, de los tártaros, 60 años antes, ¿no es cierto?, con Catalina. Esto es, allí estaban los tártaros desde la invasión de 1240, ¿no es cierto? O sea que 500 años después, 500 y pico de años después, Crimea vuelve, vamos a decir, a los rusos, ¿sí? Claro, en Crimea hay muchas capas culturales. En la costa sur, una de las más ostensibles es la presencia griega, ¿no es cierto? Los griegos, de hecho, siguieron hasta Catalina, hasta que Catalina les destinó, no me voy a acordar cómo se llama, pero es la costa norte del mar de Azov, lo sacó de ahí a los griegos, a las colonias griegas, no me acuerdo el nombre histórico de esa región, en la costa norte del Plesoria o Pausoria, bueno, no lo apunté y no lo recuerdo. Pero bueno, las modernas colonias griegas, Pushkin va a buscar allí también lo griego antiguo, las antiguas colonias griegas. Quiere encontrar el palacio de Mitrídates, el rey de Ponto, que él conocía por la tragedia de Racine. Bueno, hay una ópera de Mozart, ¿no es cierto? Mitrídates, rey de Ponto. Pero él por lo menos había leído a Racine y quiere ver si encuentra el palacio ahí en Kerch. Y yo me imagino la voz Kerch como una voz Kerchi, Gersonés y Gersón, bueno, vendrán todas del mismo étimo, vamos a decir, ¿no es cierto? Bueno, él con Rayevsky padre, bueno, él, o en ese momento está toda la familia, porque en algunos momentos del tránsito, él sigue con Rayevsky padre y Rayevsky hijo, y la mujer y las muchachas se separan en algunos tramos del camino. Lo cierto es que él visita Kerch, visita Feodosia, todo este periplo está ilustrado bastante abundantemente, porque muchos pintores rusos a posteriori recrearon este tránsito de Pushkin, uno de ellos de Feodosia, que conoció a Pushkin en la década del 30, Aivazovsky, ¿es cierto? El gran pintor del Mar Negro, que mirás las pinturas de Aivazovsky y sentís que te salpican, ¿no es cierto?, en la Tretyakovskaya Galería, ¿no es cierto?, las pinturas magníficas del mar puro, del mar espumante, donde cada gota está suspendida en el aire. Bueno, Aivazovsky tiene también una serie de pinturas, incluso tiene una
donde se retrata él mismo con Pushkin, pero él no estuvo con Pushkin en la orilla del mar. A lo mejor me estoy equivocando, pero hay una pintura donde entiendo que él se pinta a él paseando con Pushkin. Como, como un deseo, como una proyección que él hace. No estoy muy seguro de lo que digo respecto de esa pintura. Hay que curiosear un poco las pinturas de Aivazovsky. Y hay otros pintores cuyo nombre ahora no voy a recordar, que han recreado o por lo menos imágenes de la época que se tenía, desde la imagen que vio Pushkin desde su... Bueno, Aivazovsky, ¿es Aivazovsky el que pintó o es este otro que se me ha borrado? El que pinta el adiós al mar, una figura una imagen muy emblemática de la despedida de Pushkin del Mar Negro, Pushkin allí en las rocas. Muy bien, entonces, Pushkin va en una añoranza, a ver, como dicen pensadores rusos, escritores rusos, los rusos, Berdiaev dice, claro, los rusos no tenemos recuerdos demasiado lejanos, no tenemos lazos con las viejas culturas de la antigüedad. Hay una sede espiritual ahí, de tender puentes, y Pushkin de algún modo fue allí a sentirse cerca de lo griego. Bueno, luego va a escribir esa oda a Virgilio, ese poema a Ovidio, ¿no? Ya cuando esté en Besarabia, ese poeta exiliado. ¿No? Hay una sed de identificarse también con esos poetas de la antigüedad, de ese mundo antiguo que ellos no han heredado. Occidente lo heredó y nosotros no lo hemos heredado y tenemos una nostalgia de ese mundo. Por supuesto, la nostalgia de ese mundo no es la nostalgia de su amigo Chadaev, ¿no es cierto? Su amigo Chadaev, que, ¿no es cierto?, cifra en el catolicismo, en el cristianismo de cuño romano, el cuidado de esa herencia, el cuidado y la proyección que hizo de esa herencia, ¿no es cierto?, en la tierra europea, cosa que el cristianismo bizantino no hizo, no transmitió la herencia griega, transmitió solamente el cristianismo y no toda la herencia griega. La miserable iglesia de Bizancio, como dice Chadaev. No, Pushkin no reniega de la iglesia de Bizancio. Al contrario, va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con usted. Nuestro clero ha sido muy honorable, muy respetable. Sí, tiene un problema nuestro clero, que es barbudo. Es poco amigable, dice el clero ruso. Digamos, humorísticamente, dice, no, yo no estoy diciendo, con toda la admiración que yo puedo tener hacia las conquistas de Occidente, por nada del mundo yo renegaría de la historia que me tocó y de la cultura que me tocó. Entonces, la sed de cosmopolitismo de Pushkin no es cipaya, no, es rusa. El baironismo, como le dijeron, sí, estos eran unos baironianos, ¿no? Cuando Dostoyevsky, en el entierro de Nekrasov, de Nikolai Nekrasov, dice, bueno, hay que poner a Nekrasov, a nuestro poeta, a la par de Pushkin y de Lermontov, los jóvenes nihilistas de la época que dicen, no, hay que ponerlo primero, porque esos eran unos aristócratas europeístas, byronianos. Lermontov había dicho, y Pushkin podría haberlo dicho con Lermontov, no, yo no soy Byron, yo soy otro, un elegido aún ignoto, peregrino como él, que el mundo expulsa, solo que con un alma rusa. Entonces, la clave está desde donde se articula
ese cosmopolitismo, ese deseo de que todas las banderas vengan a nosotros, eso solamente se lo puede hacer desde una identidad, desde el reconocimiento de una identidad. Y ese cosmopolitismo va a frutecer, ¿no es cierto?, a partir de una identidad, ¿no es cierto?, a partir de que eso venga a un suelo que tiene sus propias nutrientes, ¿no es cierto? Por supuesto, Pushkin va a encontrar, además de lo griego que él persigue, también lo griego bizantino, porque él quiere, van a conocer el Georgievsky Manastir, que habían fundado los griegos, se lamenta del deterioro. A Pushkin le interesa también lo griego bizantino, no solamente lo griego antiguo, la herencia griega bizantina, religiosa, llegan por sendas escarpadísimas a visitar el monasterio. Y la otra herencia que Pushkin valora e incluye es la herencia tártara. Él y Rayevsky, cuando digo Rayevsky, los Rayevsky, porque también va Rayevsky, hijo de Nikolai Nikolaevich, que era su amigo, más o menos de su misma edad. Visitan la famosa capital del Janato de Crimea, que era Bakhchisaray, mediterránea, que está, ¿no es cierto?, no está sobre el mar, ¿sí? Palacio que todavía se conserva, si bien modificado, y donde está la famosa fuente de las lágrimas, al que Pushkin le va a dedicar su poema, La fuente de Bakhchisaray, y una composición menor a la fuente del palacio de Bakhchisaray, a la fuente de las lágrimas. Y en este poema, que uno está en cierta sintonía con el cuño byroniano de la primera etapa de Pushkin, el elemento exótico, legendario, insisto, en este disque exotismo del poema, Pushkin está más bien recuperando una herencia que también es suya. Está tratando de absorber una herencia. Hasta el propio poema, este poema, claro, con estos tintes, el harem, que para ponerlo en sintonía también con lo que con la inclinación hacia lo realista que ya se está insinuando en Pushkin, este poema, con todos sus ribetes legendarios y su exotismo, está basado en una historia real y no tan antigua, porque el Han que aparece, digamos, como personaje del poema, vive hasta los tiempos de la invasión, digamos, hasta los tiempos en que los ejércitos de Catalina, digamos, toman Crimea, de manera que estamos en tiempos históricos, no estamos en tiempos legendarios. Y la fuente con la inscripción, con la dedicatoria a esa amada del sultán, bueno, la amada es real y la identidad de la muchacha, por más que esté con un nombre tártaro, Iliara Bekech, es una prisionera polaca, María Patockaja, que tuvo existencia real y que fue una cautiva, y hay estudios, incluso hay nuevos estudios que dicen que no, que en realidad no era una cautiva del harem, sino que cumplía otras funciones. Bueno, lo cierto es que el Han se enamora de ella, no es correspondido, y la leyenda incluye allí los celos de Zarema, una de las más antiguas esposas del Han,
y se deja entrever como que la muerte o la desaparición de María Patovskaya, de esta Liara, ¿no es cierto?, puede haber sido causada, aparece insinuado en el poema porque la propia leyenda sobre el caso aparece allí, tiene, digamos, esta nebulosidad respecto del tema. Lo interesante es que en ese poema que Pushkin abreva en la realidad, en lo histórico y en lo legendario más o menos reciente, hay también un cosmopolitismo, porque en el harén del Han conviven esta cautiva polaca, cristiana, católica, con Zarema, que en realidad es georgiana. Esto es, entonces allí también hay una confrontación cultural y religiosa, porque son distintos cristianismos y, por supuesto, ¿no?, está el Islam en el medio del propio Han, ¿sí? Entonces, en estas primeras composiciones, en estos poemas, ¿sí?, de Pushkin, ya se revela. Este poema él lo escribe en 1824, 4 años después de su estancia. Él continúa su castigo hasta 1824, porque después de Besarabia no va a volver a Petersburgo, va a tener que ir a parar 1 año y pico de cautivo él a Mikhailovskaya, a su propiedad. Va a continuar el castigo hasta después de la revuelta decembrista, que el zar lo manda a llamar a Petersburgo, ¿no? De manera que el periplo que inicia él en este momento todavía va a durar unos cuantos años, ¿no? De manera que, bueno, traje este poema pensando en la situación actual entre la gran Rusia y la pequeña Rusia, porque, bueno, está en línea con qué significan las pertenencias culturales, ¿no es cierto?, las filiaciones y los hilos que unen a estas tierras, cuestiones que a nosotros por ahí se nos escapan, y bueno, y Pushkin está ahí nuevamente sirviendo de nexo, ¿no es cierto? Bueno, después seguiremos conversando, le dejamos la palabra a Rubén. Sí, gracias, Omar. O sea, mientras que están hablando ustedes, Omar tiene Rubén tiene digamos, la silla de oro porque ha escuchado todo lo que ustedes dijeron. Por un lado, el ser último también tiene su privilegio, pero me interesa mucho, hay una pregunta ahí que después se la va a hacer, que la hizo el público que nos está escuchando en YouTube, que es interesante, y me interesa el hecho que hayas dicho vos ahora, bueno, la imagen de San Petersburgo de Pushkin, después le voy a hacer una pregunta a Alejandro también, y esto de que vos decís que es georgiana, que la gente no sabe que los georgianos son cristianos también. O sea, hay tanta ignorancia, esto lo digo como moderadora de la mesa, digamos, tanta ignorancia, no solo de Pushkin, sino de cómo se entreveran las culturas, y en la misma carta de respuesta a Chadaev, como vos decís, es el ser euroasiático, que es lo que no entiende el Occidente, que Rusia es Eurasia, no es un simple, digamos, corredor de paso. Culturalmente es una identidad y una civilización. De eso hablaremos en otra, como dice Alejandra, otra clase. Bueno, Rubén, te doy la palabra y te escuchamos con tu versión de Pushkin. Bueno, yo también, ¿me escuchan? Perfecto. Okay. Bien, buenas tardes para el público que se encuentra atento a quienes estamos aquí recuperando en el 2022 las palabras y la situación de un poeta que tiene una actualidad, nacido en 1799, el poeta Alexander Pushkin. Y cuando los escuchaba a mis colegas Omar y Alejandro, pues quiere uno terciar, establecer una controversia sobre
un personaje, un poeta de tantos rostros literarios, de tantas personalidades lingüísticas, como decía o escribía Eichenbaum, las máscaras verbales de Pushkin, que tienen que ver con su poesía, de lo que yo voy a hacer ahora una presentación, porque hablar del poeta y no presentar sus poemas o no referirse a su música verbal, enunciarla, es estar tratando con una suerte de cadáver verbal. Bien, el tema de la actualidad de Pushkin, a mi modo de ver, está referido a el hecho de que Alexander Pushkin, en castellano lo llamaríamos Bate, aquel que ve hacia adelante, aquel que por su capacidad de captar, como lo decía Dostoyevsky en su discurso de 1884, cuando se inaugura esa monumental estatua en bronce en el centro de Moscú, que fue construida con donaciones desde ancianas hasta aristócratas, anarquistas, personas del común. Dostoyevsky decía, Tolstoy fue el primero en advertir los tipos rusos. Y cuando dice tipos rusos, está estableciendo una distancia Dostoyevsky y en su momento Pushkin con una suerte de cosmopolitismo, ¿verdad? Y ese cosmopolitismo es también expresión del lugar de Rusia que la poesía de Pushkin captó, los tipos rusos, el idioma ruso, la capacidad de conectarse con lo que se dice en ruso dusha, ruskaya dusha, que es un término difícilmente traducible si no tiene un ensayo de por medio. Hoy por hoy, decir en castellano el alma colombiana se vería con distancia, el alma argentina. Bien, Pushkin se conecta con esa alma rusa que tiene múltiples facetas y esas múltiples facetas tienen que ver con el lugar de Rusia en un país bifronte, un país que mira a Oriente, un país que mira a Occidente, un país que además yo no me atrevería a llamarlo mestizo, es un país como el mismo rostro de Pushkin, es un país que tiene de mongol, que tiene de varego, que tiene de las múltiples culturas que llegaron a Rusia, las ciudades influidas por arquitectos italianos, el Kremlin tan ruso, pero fue hecho por Rastrelli, por arquitectos italianos. Ese lugar de Rusia, primero en Eurasia, ese hecho de que Rusia se adquiere una identidad cuando descubre la extrañeza de su idioma, y eso está en Pushkin, y cuando la identidad se forma con la construcción de una ciudad, ya lo ha referido Alejandro, ha hablado de eso Omar, la ciudad que da identidad a Rusia de una manera de la cual también reniegan, porque algunos van a decir, como Pushkin, Lublю тебя, Petra Tvareya, te amo a ti, creación de Pedro, pero otros van a decir, y esa es una
leyenda popular y también es una valoración de los escritores, de los intelectuales, es la ciudad del anticristo. Es una ciudad que parasita de los recursos de Rusia. Entonces, esa identidad es una identidad singular, porque es una identidad que oscila entre la fascinación por el mundo occidental en un momento, pero del otro lado, la exposición ante Occidente, que es otro término de Rusia, es un término que no se encuentra en América Latina. Nadie en América Latina, no sé en Argentina, ningún colombiano diría los colombianos y Occidente. En Argentina no sé si dirán en el habla popular o en el habla literaria los argentinos y Occidente. Ese espejo en el cual se mira Pedro I, del cual se aparta también Alexander Sergeyevich Pushkin, es un modo de esa identidad que en cierta manera se reúne en el tiempo de distinta manera como un caleidoscopio. Cuando digo se reúne en el tiempo de distinta manera, algunas veces ese espíritu bifronte y ese territorio esparcido entre la Europa, el sector europeo de Rusia y el sector oriental va a mirarse en un espejo que es San Petersburgo. Pero San Petersburgo fue una ciudad occidental enfrentada a Occidente, una ciudad europea. De hecho, la misma frase, Pedro I abrió una ventana a Europa, no significa que es una ciudad europea, sino que es una ciudad que mira a Europa. Es una ciudad que tiene una ventana desde la cual mira quién, un europeo, desde la cual quién mira, un cosmopolita. Bueno, el tema del cosmopolitismo, yo diría, es un tema de una complejidad diversa, que es el mestizaje, que es la escritura cirílica, porque al escribir poemas que tienen influencia europea occidental, Alexander Pushkin, son poemas que están escritos en alfabeto cirílico. Eurasia, ni Occidente ni Oriente, San Petersburgo, Petrograd, Leningrad, siempre fragmentos de ese espejo en el que se mira a Rusia, a veces como en el siglo XIX, la dicotomía, los estófilos o los occidentalistas. Y Pushkin es la síntesis fragmentado. Y digo espejo fragmentado, San Petersburgo, una ciudad racional, en el sentido del diseño racional. Pero de otro lado, San Petersburgo, territorio arrebatado a Suecia. Esas distintas, voy a emplear la expresión de Eichenbaum, máscaras literarias de Pushkin, tienen que ver en parte con el lugar social de Pushkin. Era un aristócrata que hablaba en francés, que escribía sus diarios en francés y sus diarios en los cuales él se manifiesta con otra máscara, como en este, donde hay cinismo, teatralidad, autenticidad, una especie de franqueza con cierto cinismo. A Sobanskaya, hoy es el 9º aniversario del día cuando la vi por primera vez. Ese día decidió mi vida. Si lo pienso más, me doy cuenta que mi vida es inseparable de la suya. Y esta frase que retrata a Pushkin. Nací para ser un error o una locura.
esta constante pregunta sobre quién soy yo, esa constante pregunta sobre la racionalidad de mi actuación, la racionalidad de mi decisión. La locura, Pedro I muchos consideraron que era una locura hacer esa ciudad en ese pantano, a lo que ya se han referido mis colegas, a lo que se refirió Alejandro. Y luego, lejos de usted no tengo otra cosa que el remordimiento por una felicidad de la que no fui capaz de insaciarme, un espíritu inabarcable, un sentimiento de acogerlo todo. Tarde o temprano he de abandonar todo y caer, rendido a sus pies. La idea de tener algún día un pedazo de tierra en Crimea, que actual suenan también esas palabras. Entonces, Pushkin reúne lo que pareciera insólito de reunir. Por un lado, si uno mira los retratos de Pushkin, los retratos pintados de manera muy realista, no en las convenciones pictóricas de la época, es un mulato, es un rostro donde se evidencian aquello que en cierta manera también fue una decisión de Pedro I. Pedro I trae barcos de Holanda. Pedro I hace una corte a la orilla del mar para un país que es estepario, un país que es de estepas, una contradicción, una ciudad de puerto en un país que tiene más de la mitad de su superficie en la estepa. Y Pushkin es descendiente de un etíope que llega a la corte y del cual él es bisnieto. Pero al mismo tiempo, Pedro I crea una corte occidentalizada que habla en francés y que se siente rusa, pero que se comunica en idioma francés. No olvidemos que la Guerra y Paz está escrita en el primer capítulo con un párrafo, con un extensos párrafos en idioma francés. Pushkin entonces reúne esa diversidad, el aristócrata, pero al mismo tiempo utiliza el habla popular con desparpajo. Pushkin, sukin sin. Hey, tú Pushkin, que eres un hijo de perra. Ese desparpajo del habla coloquial de los usos es un hombre que en ese contexto de 1820 es un hombre que se inventa una actuación como escritor y como individuo que es completamente moderna. La crítica a las jerarquías, la crítica a las convenciones sociales, la crítica a los discursos del poder. Y eso está claramente en un poema que expresa lo que su grupo social, el grupo de aristócratas al cual pertenecía, estamos hablando de los decembristas, que estaban influidos por ideas modernas, que además de manera admirable tenían como vehículo a Simón Bolívar. Simón Bolívar está citado en el primer capítulo de Eugenio Onéguin. Va Onéguin con su sombrero a la Bolívar. Esas ideas modernas que están en la poesía de Pushkin son, por así decirlo, él es un hijo de su tiempo. Es un hijo de su tiempo que ha sido seducido alguna vez en algún texto. Él hubiera querido estar en la plaza donde fueron fusilados los decembristas que se enfrentaron a la autocracia,
Y está entonces en la poesía de Pushkin esa noción del individuo, de Pindemonte. Y el texto es una adaptación de un poema de un autor desconocido italiano, pero Pushkin lo hace célebre. Voy a leer este texto. Me tienen sin cuidado los fatuos privilegios que a más de uno dejan sin caletre, y no chismorreo de los dioses si la suerte me niegan de rechazar juicios y leyes o de atajar las guerras y sus reyes. No me amargo si con la corrosiva caricatura, una crítica a la censura, una afirmación de su espíritu de cuestionamiento de las convenciones de su tiempo. De su herética oficial o de guerras y sus reyes. Y esto que me parece actualidad como expresión de un espíritu moderno. Como ustedes lo sé, son apenas palabras, todas esas convenciones. Otros privilegios no me dejan, otros privilegios me tienen con mayor, no me deja en paz, pues el yugo del pueblo o la corona no es igual cadena, solos dejémoslos, rendir cuentas solo ante sí, favorecer y servir a nadie más que uno, a ningún poder, doblar la espalda, ni el cuello, ni el fervor, vasallo de mis impulsos, estar aquí y allá, rendirme solo ante natura y su esplendor, y ante las imágenes de la idea o el arte, gozar sin ley rendido en el instante. Otro privilegio no hay, ni otra felicidad. Aquí aparece un espíritu muy contemporáneo. Alguien podría decir un espíritu anarquista, alguien podría señalar, es muy hijo de su tiempo, una época en que el discurso de la corte, el discurso de la iglesia, el discurso de los periodistas a sueldo, había un periodista de origen búlgaro, creo, creador. Los discursos urbanos, la autoridad del escritor que crea su ficción y su lenguaje. Era nuevo en aquella época porque no existía ya una sociedad en la que se encontraba la homogeneidad de los discursos del poder, para decirlo con palabras contemporáneas, aunque no se decía así en ese momento. Pushkin decide, y en esto yo difiero, hacer una prosa llana porque él quiere ser un escritor que vende su obra y pasa de la poesía, que tiene, como todos lo sabemos, un público menor por las metáforas, por la oposición al lenguaje coloquial, y Pushkin crea un chef-d'œuvre, una obra de arte en la cual esa tendencia y la tentación que tiene Pushkin de llegar a un público mayor, en eso es un hombre contemporáneo, actual, como por decir algo, quisiera ser un bloguero de muchos simpatizantes, y hace un poema que los escritores rusos, claro, han pasado por el barroquismo del siglo XX, Pasternak, Marina Tsvetaeva, también el autor de Lolita, mucho de Se congeló, Mar. traduce Rusia, que escribe en cirílico, Rusia que escribe en cirílico, Rusia que tiene una ciudad cuasi europea. Bueno, ese temor de los poetas contemporáneos a que piensen que Pushkin es un poeta simple, pues en esa obra maestra, Yava Lyubil, Yo la amé, se reúne esa tendencia de Pushkin, esa voluntad y tentación
de escribir para un público mayor, la sencillez de la obra de Pushkin. 207, voy a leerla. Creo que ya ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos, Ok. para ser justos. Bueno, entonces, un poema sorprendente para el siglo XIX. Es un poema inusual porque la sintaxis es muy simple, la sintaxis pareciera prosaica, el lenguaje coloquial. Eichenbaum dice que hay un momento en la obra de Pushkin en que él descubre lo literario, cuando las palabras no se refieren a lo referente y se pueden crear valores estrictamente verbales y literarios, haciendo coexistir palabras cultas y palabras de la lengua cotidiana. Yo la amé y ese amor tal vez está en mi alma todavía. Quema mi pecho, pero confundirla más no quiero. Que no le traiga pena este amor mío. Yo la amé sin esperanza, con locura, sin voz por los celos consumido. La amé sin engaño, con ternura, tanto que ojalá lo quiera Dios y que otro amor le tenga como el mío. Y quiero concluir con este poema que muestra un Pushkin también muy contemporáneo, la multitud, el pueblo o la turba. Después de las grandes turbulencias del siglo XX, ¿cómo vemos, cómo sentimos al público, al pueblo, como multitud, como turba, como muchedumbre, la masificación? Aquí Pushkin muestra un ángulo muy contemporáneo, la relación hacia la multitud. Voy a leer un fragmento de este poema. Tocado por la inspiración de su lira, distraída su mano por las cuerdas, con canto alzó su voz ante la fría, altiva muchedumbre que falta de luces, sin entender, atendía aquellos sonidos y preguntaba a la plebe apática, ¿por qué con melodía canta su plática? En vano conmueve nuestros sentidos. ¿A cuál tierra nos lleva su intención? ¿Para qué tararea? ¿Cuál es su lección? Y agita el pecho nuestro, sin paz él nos deja, como encantador que a la turba trae perpleja, como el viento va libre sin su aliento. Pero ¿qué utilidad tiene ese sonido? Son notas sin fruto, nada más que viento. El poeta. Silencio, pueblo oscuro, es para ti el sentido, esclavo del diario quejido, a la necesidad atado, tu murmullo no soporto, tu insolencia, gusano de la tierra eres y no hijo del cielo, tu juicio solo el peso aprecia, así será el mármol para ti, tu ídolo, cuando de él sacas el ansiado óvulo, ante las ollas, antes la olla, después la Venus, que el pan esté caliente en ellas, ese es tu único afán, la turba. Pero si tú elegido eres de los dioses, de los cielos enviado, danos las mieses, entrégalas sin duda, llevarás bienestar. Arranca de nuestra alma todo este pesar. Estamos sin ánimo, sin luz, somos pérfidos, ama el mal, el alma, estamos perdidos. Y en este corazón que tenemos, urna fría de osura, un tesoro allí guardamos de maledicencia y locura. Pero tú con encantos, con arte dirás, amaos, lo haremos. Nos queda algo más. Quiero concluir con este verso para decir que ese tema de la libertad del pueblo que se sojuzga ante un ídolo, sea el consumo,
sea, el poder, es un tema que está después en Dostoyevsky, en El Inquisidor. Bueno, quería mostrar esos distintos aspectos de la poesía de Pushkin, que por supuesto no los podemos agotar ahora, solo abrimos un tema de conversación para contar, para llevarles a ustedes el alma de Pushkin, que concentró, condensó la pluralidad, ese espejo en el que se reflejan Oriente y Occidente, que es la estepa rusa y una historia compleja, escritura cirílica, tentación de Occidente, abominación de Occidente y búsqueda de una, como ahora, una nueva identidad mirando a Oriente. Gracias, Rubén. Estoy tan empapada de todo esto que, y lo que más me sorprende es que ustedes y yo estamos acostumbrados a que todo esto suceda en ruso. Y lo que yo estoy muy contenta de que esto lo podamos hoy compartir en español para nuestro público hispanoparlante. Y una de las, primero, digamos, agradecerles la presencia de ustedes acá, y como vos dijiste, Rubén, es un poco abrir la ventana, como la abrió Pedro. Es una metáfora que me nace de abrir la ventana un poco a todos los poetas y poder seguir con nuestras, por lo menos una vez cada mes o una vez cada 2 meses, de tener una charla temática, que está muy bueno, y quizás hoy elegimos un poeta y sus diferentes caras, digamos, o partes, y podemos elegir una obra también. Yo no, por falta de tiempo y por no meterme en camisa de 11 varas, no elegí la parte de Pushkin, el cine. Sin embargo, tengo que recomendarle al público presente que en Rusia muchos autores cinematográficos se basaron en Pushkin, porque él trae esas preguntas de la identidad. Uno de ellos fue Andrei Tarkovsky, que en su obra, en la película El espejo, que es una película autobiográfica, justamente un niño de 9 años, que es él cuando es niño, lee esa carta de Chadaev, que justamente interpela que Rusia no es ni Oriente ni Occidente, y está en nosotros 4 hoy explicar un poco el porqué. Y de alguna manera Pushkin es el origen de el ser más ruso que tenía un bisabuelo etíope, la persona que pudo comprender la diversidad cultural de ese momento y ser el padre del nuevo idioma ruso, ¿no? De la lengua rusa. La pregunta que me hace acá la gente que está en el canal de YouTube es la siguiente. María Cecilia Cortiñas, que es de, no me dice dónde es, pregunta, ¿cuál es la razón por la que aquí en Argentina, es Argentina, por la que en Argentina Pushkin es menos conocido que Dostoyevsky, Tolstoy y aún Gogol? Esa es la pregunta. ¿Quién la quiere contestar? Bueno, no, respondo lo primero que me sale, que me parece bastante intuitivo, y es que Pushkin es un fenómeno poético. Y la barrera lingüística, en el caso de Pushkin, es insoslayable, ¿no? Me parece que básicamente, en general, conocemos menos, salgamos de Rusia, conocemos más a los prosistas italianos que a los poetas, o a los alemanes o franceses. Ya la cuestión de la poesía, lo decía Rubén, ¿no? La poesía es un poco menos popular que la prosa. Requiere más herramientas de parte del lector, hay una menos familiarización con sus recursos, hay una extrañeza con el lenguaje, con la música, y bueno, no es para todos, no es, hay que dedicarle tiempo, hay que tener un temperamento especial, y eso por un lado. Segundo, porque un poco diciendo, lo voy pensando en voz alta, no tengo más una teoría, pero me parece que un poco lo decía Rubén y Omar, Pushkin es acaso más ruso que Dostoyevsky, que Tolstoy. Es un fenómeno más difícil de entender para Occidente, para un argentino Pushkin. Tolstoy y Dostoyevsky, no hay que olvidar que nos han llegado mediados por los debates europeos, que fueron insertados en un debate más próximo a nosotros, a nuestra cultura,
Y me parece que eso los ha hecho más accesibles, más familiares. Yo estoy seguro que un lector civil, por llamarlo así, le resulta más comprensible Ana Karenina que Eugenio Nieghi. Comprender la riqueza y la profundidad de Eugenio Nieghi me parece que implica un meterse más en la época y, otra vez, cómo acceder a lo que hace Pushkin con la lengua, ¿no? Es la pregunta poética, es poesía, hay que entender la sonoridad, lo que está en juego ahí, y en eso la poesía pierde con respecto a la prosa. Lo estoy pensando así. Y después hay momentos donde hay cierta cosa aleatoria de, bueno, por qué ciertos escritores son más conocidos que otros. A mí me parece que la poesía siempre tiene que saltar esa barrera lingüística que los prosistas no tienen. Pero bueno, es una primera respuesta que me surge. Por eso también es más conocido Gogol, y los relatos de Gogol son conocidos. Ok, acá Rubén Darío. Sí, yo quiero responder también a la pregunta. Creo que es indudable, y aquí, pero ese es un lugar erudito, no un lugar común. La poesía, lo vemos por los tirajes, ¿no? Un libro de poesía llega a 1000 tirajes, a 1000 ejemplares. 1000 ejemplares. Solo si gana el premio Nobel pueden imprimir 5000 ejemplares, 10.000 ejemplares. Entonces, la poesía exige apartarse del lenguaje coloquial. Eso es fundamental. Y si es una poesía con lenguaje coloquial, pues es una ilusión pensar que es la lengua de todos los días. Entonces, la poesía es un desciframiento que exige a la lectora, al lector, el silencio, el silencio. Por otro lado, yo creo que también es una ficción que la prosa sea tan popular y masiva a diferencia de la poesía. Porque yo me pregunto cuántos lectores tiene León Tolstoy, La Guerra y la Paz. Y yo creo que habría que hacer una especie de valoración sobre la lectura de prosa de los clásicos, si en realidad son muy mentados, muy mencionados, pero poco leídos, ¿verdad? Entonces, ahí también yo creo que esa es una manera de situar prosa versus poesía. Hay una ficción sobre la prosa de que se lee más que la poesía. No hablo de los expertos, no hablo de los eruditos. Bien. Por otro lado, yo coincido con Alejandro en que la lectura de la literatura rusa, yo no sé en Argentina, en Colombia, hablo de esta región de nuestra América, el prestigio de Dostoyevsky en principio viene precedido de los textos de Freud, textos de otros escritores prestigiosos que han hablado de Dostoyevsky y que el mismo Nietzsche lo popularizó. Eso me parece que es también un elemento del reconocimiento a Dostoyevsky. De otro lado, yo creo que Pushkin no es menos conocido que un poeta italiano del siglo XIX. Pushkin no es menos conocido que otro poeta inglés. Habló, por ejemplo, de Keats. No creo que sea un poeta francés del siglo XIX como Baudelaire, precedido por su fama, que lo hace por su fama escandalosa, ¿verdad? Entonces, para situar el tema de la popularidad o no de Pushkin, también hay que añadir que es que en realidad en América Latina los poetas del siglo XIX de cualquier región no son populares. Entonces, el hecho y había otro elemento, es que en Rusia Pushkin es un mito en prosa y de él escriben todos los escritores, Nabokov,
también Mandelstam, todos los grandes escritores del siglo XX en prosa han escrito sobre Pushkin. No hay tal unanimidad en las literaturas occidentales a través de las cuales se traslucen en el sentido de ideología, una explicación sobre esas literaturas en el sentido de sus traducciones. Entonces, hay un ídolo literario sobre el cual no hay diferencias entre los escritores rusos. Entonces, quien lee literatura rusa va a encontrarse en algún momento con una mención a Pushkin. Por el otro lado, yo no estoy de acuerdo con la afirmación de que es un mito. Yo escribí un artículo y me siento muy a gusto de que haya sido en las páginas de la Sociedad Argentina de Dostoyevsky sobre quién es Pushkin. El problema, los rusos han construido un mito sobre la imposibilidad de Pushkin y que tiene como argumento central la singularidad del significante de Pushkin, es decir, la singularidad de la forma sonora de Pushkin. Pero eso es un argumento irrelevante, porque cada lengua, incluso lenguas estructuralmente cercanas, como el italiano y el ciertos temas que difieren. Entonces, cada lengua tiene una singularidad fónica y en ese sentido la lengua poética no es una segunda lengua, como lo decía Lotman, modelizadores secundarios y modelizadores primarios. La poética está construida sobre estructuras de simetría que no necesariamente están dependiendo de la singularidad de los fonemas que son propios de la lengua, porque en ese sentido ningún poema, ningún texto puede ser traducido. Mismo Dostoyevsky de Dostoyevsky, ciertas palabras coloquiales, yo creo que la ocupación y la acusación a Pushkin, yo diría que es una acusación, no te podemos traducir porque es excesivamente singular el tejido formal de tu poesía. Bueno, yo ahí tengo discrepancias, creo que además la tradición de las lenguas occidentales tiene unos sistemas secundarios que son la lengua de la poesía y las estructuras, como bien lo decía Román Jacobson, la cara palpable de los signos, que en la poesía tiene unos rasgos tales en lengua inglesa, española o rusa, y que tienen una, digamos, de trasladar la poesía de una lengua a esas formas del arte, de la técnica secundaria. Omar, te queda a vos la palabra y cerramos. Sobre este mismo punto, bueno, sí, yo discutiría también un poco el tema de la traducibilidad e intraducibilidad, porque si bien es cierto lo que decía Rubén recién, también hay una rigurosidad en la forma, que, a ver, a mí no me gusta hacer la diferencia forma-sustancia, ¿no es cierto? Forma-contenido, porque además para los rusos eso no existe y es una forma antipática. Quiero decir, ese tipo de diferenciación, sí, el contenido sí, pero formalmente no, es un todo, es un todo. A mí me parece que la síntesis artística y de pensamiento que encontramos en algunos versos de Pushkin son muy difíciles de trasladar. Pienso de la misma manera en que es poéticamente bien cerrado, bien construido, desde el punto de vista del verso y de la estrofa,
nuestro Martín Fierro, para poner un ejemplo, ¿no? Que no es solamente la narración, no, cada estrofa tiene una entidad, una estructura, y cada verso tiene un poder de síntesis, de correspondencia formal con aquello que dice y con la voz que lo dice, que todo eso junto es realmente muy difícil de trasladar. La prosa, a mí no me gusta hacer la diferencia, y ya lo he dicho y lo he escrito muchas veces, entre prosa y poesía, porque a mí también me gusta tratar, si querés, la prosa como poesía, en no perder de vista, si no pensás que, bueno, no, lo que está diciendo acá está, no, es lo que está diciendo, cómo lo está diciendo, cómo lo está tramando, qué distintos registros resuenan aquí, esta palabrita es un poquito disonante. Todo eso me parece que un traductor lo tiene que tener, un traductor literario lo tiene que tener en cuenta, sea prosa o sea poesía. Pero quiero decir, los pies de la poesía rusa, el tetrámetro yámbico, los 4 yambos con los que Pushkin escribió el 90% de su obra, son, digamos, algo muy fuerte que tenemos aquí sonando cuando leemos y que cuesta mucho, tenemos muchas dificultades para trasladar. A ver, yo no soy poeta, Rubén es poeta, y posiblemente un poeta encuentre otras claves para entrarle por otro lado, y es lo que Rubén, con todas los pellizcos técnicos que tenía tu conexión, Rubén, era lo que vos tratabas de decir, me parece, cuando defendías esa traductibilidad de Pushkin. Pero Es un desafío, es, pero es un es, desafío como es un desafío Dostoyevsky, como es un desafío Platonov. Nosotros aquí, eslavistas, rusistas, también tenemos la tarea de trabajar para el conocimiento. Aquí en Argentina tenemos como 5 o 6 traducciones de la Divina Comedia. Por Dios. ¿Y cómo? Si tradujimos, si hubo 5 esfuerzos tremendos, 5 por lo menos, para traducir la obra del Dante, bueno, quiere decir que energías para emprenderla con un poeta como Pushkin hay. Bueno, hay que intentarlo, hay que bueno, ponerse. yo quiero decir para, no sé, Napasashok, es una discusión que no vamos a agotar ahora. El poeta Félix Rubén García Sarmiento justamente renueva el castellano en la misma, digamos, en una sincronía de tiempo, 30 años después, diríamoslo así, con Pushkin. Y Félix Rubén García Sarmiento, que influyó también tanto en Jorge Luis Borges, justamente descubre esas distintas posibilidades de ritmo, de música, jambos, harei, bueno, todas esas posibilidades de crear simetrías, de crear estructuras elegantes con los acentos. Es como si le negáramos a las lenguas que tienen tal refinamiento en el folclore, en la canción, en los hallazgos a través del tiempo, como el español, les negáramos la posibilidad o obviáramos esa tecné con la cara palpable de los signos para reconstruir la música de Pushkin. Lo diré con una metáfora. Tú puedes a Paganini interpretarlo con un Stradivarius o lo puedes interpretar con un violín del siglo XX. Tal vez eso sea la condición de un clásico que se puede interpretar de muchas maneras y eso no entraña
una traición. Al contrario, es hallar sonoridades dentro de la tradición poética con sus procedimientos, con el oído que cultiva en el lector esa suma de memorias que son la tradición en la literatura y de las cuales puede el traductor tomar ritmos, medidas, pies y sentido de las sílabas. Yo creo, para redondear, no para redondear, poner puntos suspensivos. Pushkin es, como todo espíritu de la poesía, un espíritu universal. Y ese espíritu de la poesía, llámenlo ustedes el inconsciente de la lengua. Llámenlo ustedes, como piensan los estructuralistas, la lengua que habla a través del sujeto, en unas memorias inconscientes. Ese espíritu de la música puede sonar en otras lenguas, porque en otras lenguas el pueblo, los escritores, las hablas, la tradición y la contemporaneidad crean una memoria de recursos verbales que permiten esa comunicación, como yo pensaría la traducción literaria. Gracias, Rubén. Bueno, para ir cerrando y que no se extienda demasiado, me gustaría que dijera alguien, cada uno, una frase sobre Pushkin que les interesaría a ustedes comunicar. O sea, ¿quién fue Pushkin para ustedes como literatos, como personas que traducen, que están inmersos en el lenguaje, tanto español como ruso? Así que, para terminar. A ver, de acuerdo con lo que decía recién, para mí Pushkin es un desafío. En algún momento yo he traducido, fíjate vos, los romances de Pushkin, pero es hace muchos años. En su momento yo dije, no, pero yo en verso no los pongo. Entonces hicimos una obra en colaboración y porque eran los romances populares, los cuentitos, las Skaski. Entonces lo hicimos a medias con un amigo, gran escritor y poeta de literatura infantil, Oche Khalifa. Entonces yo traducía, Oche pasaba el verso, yo lo frenaba, no, pero mirá que se te está yendo la mano, porque en realidad dice, bueno, pero en castellano podríamos decir, bueno, fue un lindo tironeo. Pero también siempre tuve el deseo, y de hecho he traducido muchas poesías de Pushkin para la cátedra, o sea, no para publicar, sino, bueno, como para uso interno, para repartir a mis alumnos, para tentar empardar o repetir las estructuras pushkinianas con motivos didácticos fundamentalmente. Pero bueno, todavía tengo allí un pendiente con la poesía de Pushkin, con la traducción de la poesía de Pushkin. Porque es un gran sayo que hay que calzarse, por eso digo que es un desafío, es algo tentador, hermoso como aventura, pero es arduo y presumo mucho sufrimiento. Que para ser poeta ruso no está nada mal. Bueno, Alejandro. Ya, me cuesta resumir en una frase, Pushkin. Yo más que hablar de mí, apuntando al público que está escuchando y quizás a esta chica que hizo la pregunta por Pushkin, porque es menos conocido, ya aprovechando que es argentina, yo le diría, salvando las diferencias de tiempo y demás, un poco la imagen, hay que entender a Pushkin un poco la operación que hizo Pushkin, salvando las distancias, pero quiero decir el lugar. Lo que Pushkin hizo en la literatura rusa es un poco lo que hizo Borges en la literatura argentina. Hay una operación de la que no hay retorno. ¿Sí? Son dos operaciones distintas, son dos lenguas, dos momentos distintos, pero quiero decir, hay alguien que vino a hacer lo que no se había hecho y
crea un nuevo modo de narrar, un nuevo modo de, bueno, en el caso de Borges también poeta, ¿sí? Borges, en el caso de Borges, bueno, introdujo sabemos que era un gran anglófono, y bueno, introdujo la precisión de la lengua inglesa en la lengua castellana, pero más que lo lingüístico, Borges a los argentinos nos posicionó ante el mundo, ¿sí? Esto lo analiza bien Beatriz Arlo, ¿no? También. Borges nos enseñó a pensarnos a nosotros mismos. Y Pushkin, repito por cuarta vez, salvando las distancias de lengua, de tiempo, geográficas, ese es el lugar que ocupa Pushkin en la literatura rusa. Por eso creo que lo que decía Rubén, ¿no? Más allá del mito que se creó, pero permanentemente los escritores, los intelectuales rusos, no solo los escritores o los poetas, vuelven a Pushkin, permanentemente, porque es un punto de partida, y es un poco lo que pasó, mucho más cercano a nosotros en el tiempo, es con Borges, ¿no? Yo recuerdo que Horacio González, recientemente fallecido, usó una vez en una clase una palabra extraordinaria, a mi ver, que fue, él decía, la presencia carcelaria de Borges en la literatura argentina, ¿no? Quizás a Rubén Darío esto le escapa un poco porque él es colombiano, pero para los escritores argentinos en algún momento era tremendo, ¿no? El fantasma de Borges persigue a cualquier escritor argentino. Ahora pareciera que está cambiando en los últimos años, ¿sí? Pero hubo un momento que era opresivo Borges, era tremendo tener a Borges en las espaldas. Y un poco eso creo que Pushkin, ¿no?, le pasa a los escritores rusos, ¿no? Me parece que ese es un poco el lugar, y por eso digo, más que responder, yo no podría resumir en una frase que es Pushkin. Para mí me parece que es un referente permanente, y como decía Rubén, en algún momento siempre chocas con él, aunque no estés leyendo, estás leyendo filosofía del principio del siglo XX y tomar a Pushkin. Estás leyendo a Dostoyevsky, Pushkin. Lees poetas del siglo XX, Pushkin. ¿Sí? Betaeva, mi Pushkin. Y yo no puedo resumirlo para mí en una frase, pero sí que dejar en claro esto para el público, que quizás la charla que tuvimos se entiende un poco mejor qué lugar ocupa Pushkin, por qué es importante para los rusos. Bueno, eso, cada X cantidad de tiempo en alguna cultura, en alguna nación, aparece un escritor, un poeta, que, digamos, ilumina lo que estaba oscuro y crea una lengua y crea sobre todo un posicionamiento ante el mundo, ¿sí? Yo creo que eso es lo que enfatizaría como una frase, ¿no? Si ahí querés, para más que nada para los que escuchan, ¿no? Pushkin es alguien que hizo que los rusos se pensaran de otra manera. Gracias. Yo como, digamos, simplemente persona que creció con Pushkin, puedo hablar un poco de cómo crecen los rusos con Pushkin. Es prácticamente con la leche materna, digamos, las generaciones posteriores, porque es tan multifacético, empezás con los cuentos. Mi primer memoria es el libro de cuentos de Pushkin, y recitado por mi madre. Después viene la parte de la historia de amor, la parte lírica, y después la parte política. El tipo era tan multifacético que una persona puede transmutar toda su vida a partir de Pushkin. Y si esto lo veo como una persona que lo ha vuelto a él en determinados momentos de la vida, para releerlo, para poder utilizarlo. Y creo que todos, en mayor o menor medida, la gente que habla ruso y que lo puede leer en ruso, vuelve a eso. O sea, vuelve al cuento, vuelve a la lírica, vuelve a la política, al tipo que fue el gran escritor que murió tan temprano, trágicamente, y toda la historia que todavía no contamos también, que tiene que ver con su muerte, ¿no? Que es puramente política, digamos, es inabarcable. O sea, la palabra que a mí me encierra en este momento para compartirla con ustedes es inabarcable. Y bueno, si alguien tiene más para decir algo. Sí, no he dicho que es para mí Pushkin, ¿no? Bueno, Okay. Cada quien, sí, yo creo que es una gracia, una gracia. Es una liviandad, es el espíritu de la juventud. No es
en la madurez con 50, con 40 años, pero Pushkin es el eterno espíritu de la gracia y la juventud, con la capacidad de mostrarnos colisiones éticas, colisiones existenciales, colisiones históricas, pero al mismo tiempo no es pesado, tú no padeces leyendo a Pushkin, tú padeces leyendo a Platónov, tú padeces leyendo a Bukharin, lo traduje, cómo empezó todo. Es un padecimiento, ¿verdad? Es un dolor, y no niego la capacidad salvífica del dolor. En Pushkin no hay eso. Pushkin es, lo dicen los rusos, el sol eterno de la poesía. El sol eterno. Eso es muy interesante, esa metáfora, porque en Rusia el sol, no como en nuestros países, no es simplemente, bueno, no es una metáfora geográfica o climática, es que el sol en Rusia es el verano. Y el sol en Rusia y el verano en Rusia es corto, y el verano en Rusia es la felicidad. Entonces, creo que Pushkin para mí, y para quien lo lea, sus cuentos, su gran novela en verso, es una gracia del lenguaje, una gracia de las metáforas, una ligereza para combinar lo que parece no combinable. Es el sol de la poesía rusa, como dicen en Rusia. Gracias. Yo me siento muy privilegiada de estar rodeada de ustedes y de haber aprendido tanto en estas 2 horas que llevamos charlando, y quisiera agradecerles en nombre de todo el público que tuvimos, y esta charla va a quedar colgada en los 2 canales, y los espero para la próxima charla. No sé, ustedes elijan o a un literato o a una obra, y ahí arrancamos con esto, que es tan interesante para el público hispanoparlante, que como dijiste vos, Rubén, es un mito al que no lo conocen. A mí me pasó, esto lo cierro, a mí me pasó con un ejercicio que yo hacía de Crimen y Castigo, que tenían que desarrollar un storyboard sobre el asesinato, y los 2 asesinatos. Y la gente, los alumnos universitarios ya, leían por primera vez Crimen y Castigo. O sea, gracias a ese ejercicio leyeron la obra, digamos. Pero así todo vos decías, ¿conocen al autor? Y todo el mundo, sí, es muy famoso, pero nadie lo había leído. Bueno, vamos por la literatura rusa y que todo salga bien, a partir del estudio de la visión de estos poetas desconocidos para nuestros lados, para nuestra región. Gracias, Rubén, gracias, Omar, gracias, Alejandro, y hasta el próximo encuentro. Gracias, Silvana, gracias, compañeros. Hasta la próxima. Gracias, Silvana, gracias, Omar, gracias, Alejandro. Fue una felicidad, sentí felicidad puramente pushkiniana.